La inflación solo de alimentos en el mes de febrero fue 0,60%, que es alto, ¿eh? Y en 12 meses ya superó el 16% la inflación de alimentos. Y eso es importante porque te golpea a los sectores de más bajos ingresos, Nicolás, en el Perú. Vamos a hablar ahora de inflación, para eso estamos conectados con el economista Jorge González Izquierdo. Jorge, muy buenos días. Tienes que Gracias por la invitación. Eso. Vamos. Sí, así como maestro, háblanos del amor. ¿Te acuerdas ahora de ese libro famoso? Ahora te pedimos, maestro, háblanos de la inflación. Porque, o sea, ya salió el último reporte de la inflación que dice, ¿no es cierto?, que en Lima fue de 8,65% y la nacional 8,99%. Anual, ¿no? La proyección anual. ¿Qué significa son esto? En 12 meses, ¿no? Mira, Nicolás, vamos a centrarnos en el análisis en el caso de Lima y no tanto en el caso del nivel nacional. ¿Por qué? Porque la inflación a nivel nacional está distorsionada por los efectos de las marchas y bloqueos de carreteras, y tomas de instalaciones. Por ejemplo, Puerto Maldonado registró en febrero una inflación, oye, de 17% o un poco más. Entonces, pero eso fue pues consecuencia de cosas muy transitorias, de cosas temporales, como fueron la toma de carreteras, de vías de acceso. Entonces eso te distorsiona un poco el análisis. En cambio, Lima no se ha visto tan afectada por ese tipo de condicionamientos. Por eso mejor centrémonos en el análisis de Lima para poder emitir opinión sobre cómo está la inflación en nuestro querido país. ¿Y qué dice la inflación de febrero en Lima nomás? Dice de que en el mes de febrero la inflación fue 0,29%. Y anualizada, o sea, llevándola a 12 meses, llegó a 8,65, casi igual a la inflación que se registró en enero, 8,66. Exitosa. Pero acá lo que preocupa es la inflación de alimentos, que sí sigue subiendo fuerte. La inflación solo de alimentos en el mes de febrero fue 0,60%, que es alto, ¿eh? Y en 12 meses ya superó el 16% la inflación de alimentos. Y eso es importante porque te golpea a los sectores de más bajos ingresos, Nicolás, en el Perú. Los más pobres, los que tienen menores ingresos, son los que destinan una proporción mayor de su gasto a alimentos. Y cuando el precio de los alimentos sube fuertemente, a quien más se golpea es a ellos. Y eso es lo que está pasando hoy día en el Perú. Y también una mala noticia para los padres de familia, en febrero y marzo también, es que el índice de precios que mide los precios de los servicios de educación en febrero subieron fuertemente, subieron casi 0,8, y en marzo va a registrar también un aumento importante. Y esa es una mala noticia para los padres de familia porque ellos son los que tienen que afrontar los costos de matrícula, los costos de uniformes, de útiles, en fin, de muchas cosas. Entonces, a los sectores de menores ingresos los estás agarrando a dos cachetadas. Por un lado, la inflación de alimentos y por otro lado, la inflación de los servicios de educación, que si bien es cierto, se concentran solo en febrero y marzo, pero te afecta pues el bienestar de muchas familias que tienen que matricular a sus hijos, etc. Y lo otro que llama la atención, Nicolás, es que restaurantes y hoteles siguen registrando una inflación bastante alta. Restaurantes y hoteles, sobre todo restaurantes, Nicolás, y hoteles en menor medida, y también bienes y servicios diversos. Es decir, ya la inflación en el Perú, Nicolás, amigos, amigas que nos están viendo, ya se está esparciendo a una gran cantidad de bienes y servicios. Ya no está concentrada solo
en los productos importados, combustibles, alimentos y sus consecuencias internas. Ya se está esparciendo ya. Claro, pero es un efecto, o sea, no es un efecto necesariamente especulativo, es un efecto normal porque todos los costos suben, ¿no es cierto? Si suben los costos, esa cadena empiezas a sentirla, sobre todo si se mantienen, y la salsa, ¿no? Así es. ¿Y sabes qué cosa, Nicolás? Y lo voy a decir por primera vez en tu programa, ya cada vez se está sintiendo con mayor fuerza y en forma progresiva, ¿sabes qué? Presiones de gasto, de demanda. Porque la inflación de servicios es una inflación básicamente de gasto. La inflación de restaurantes y hoteles es básicamente una inflación de gasto. La inflación de otras categorías también que han subido en forma apreciable es inflación de gasto. Entonces, ya en forma progresiva, se están comenzando a sentir ya presiones de gasto. Y esto es un llamado de atención al Banco Central de Reserva para que en su reunión de la próxima semana tome una decisión que favorezca a la sociedad peruana, ¿no? Exitosa. Ahora, ¿y cuál debería ser esa decisión según tú, Jorge? Según González Izquierdo, yo subiría 25 puntos básicos más la tasa de interés de referencia del Banco Central. Es decir, en términos más simples, seguiría endureciendo las condiciones encareciendo el crédito en la economía peruana, digamos, para las personas y para las empresas. Claro, pero el mensaje tiene que ser para las personas, por decirlo de alguna manera, una expresión muy usada en otras oportunidades, hay que ajustarse el cinturón, bajar los costos, ¿no es cierto? Bajar el gasto a lo indispensable esperando tiempos mejores, ¿no? Porque si no te vas a ver enfrentado, a una inflación y a un endeudamiento que no vas a poder honrar. O sea que va a empeorar la situación de la que ya venimos desde la pandemia. Sí, claro. Ahora, todavía no ha salido la información sobre expectativas de inflación, ¿no? Pero la del mes de enero, las expectativas de inflación para este año 2023, Nicolás, están con un mínimo de 4.8% terminar el año, ¿no? Si esas expectativas de inflación no bajan fuertemente, le va a ser bien difícil al Banco Central de Reserva cumplir con su promesa de que a fin de este año estaría teniendo una inflación, habría alcanzado una inflación de 3%, ¿no? Las expectativas son determinantes en ese comportamiento. Vamos a ver, las expectativas de febrero todavía no se han publicado, pero las de enero te dice claramente que para este año los agentes económicos, familias, empresas, empresarios, inversionistas, están esperando un mínimo de inflación de 4.8% para este año, que es relativamente alto todavía. Entonces, se tiene que trabajar para que esas expectativas bajen en forma apreciable, a fin de que a fin de año tengamos una inflación cercana alrededor de 3% por lo menos, ¿no? Claro, ahora el tema es que, digamos, ¿cuál es el impacto político que tiene esto, por lo que tú estás diciendo, está afectando a los sectores más vulnerables, más pobres, con menores ingresos? Yo ayer hablaba con un barredor, que es muy amable, lo saludé, el señor B es seguidor del programa, y me decía más o menos lo que era su economía cotidiana, ¿no? O sea, en el mejor de los casos 4 soles, en el peor de los casos 8 soles diarios, solo de pasaje, y trabaja 6 días a la semana. Y además tiene que pagar su alimentación porque no le dan alimentación en el centro laboral. Entonces se le va, pues, o sea, ¿cómo vive una persona con sueldo mínimo o poquito por encima del sueldo mínimo? Es imposible. Eso te crea un clima de desagrado. Y si le suma la falta de calidad de los servicios, la pésima calidad del transporte, de la salud, de la educación pública, de las condiciones de vivienda en las que estás, donde no tienen muchos de ellos acceso a agua potable o permanente, o sea, eso te crea un clima socialmente explosivo, de molestia. Mira, Nicolás, ¿no? Claro, mira, Nicolás,
ya llevamos 2 años seguidos de inflación relativamente alta, el 2021 y el 2022. Y ahora enero, febrero, la inflación sigue relativamente alta, no está dando ningún signo de iniciar un proceso de reducción en forma sostenida. Ningún signo. Entonces, es un problema grave que hay que resolverlo. Y por otro lado, Nicolás, está el tema de que la economía está creciendo así. Exitosa. Voy a dar otro dato, Nicolás, en tu programa. El INEI publicó ya cuántos creció la economía peruana el cuarto trimestre del 2022, o sea, ahorita, el último trimestre del 2022. El INEI dijo, el último trimestre del 2022, el cuarto, frente al tercer trimestre del 2022, o sea, comparándolo con el anterior, claro. ¿Sabes cuánto creció la economía peruana según el INEI? 0.2%. Si eso lo anualizas, te da un crecimiento de alrededor de 1%, un poco por debajo. Nicolás, hoy día ese es el ritmo de crecimiento de la economía peruana hoy, alrededor de 1%, que no nos alcanza ni para el té, pues, Nicolás. Entonces, eso se suma a la inflación, de que la inflación de alimentos, sobre todo, sigue subiendo. Entonces, eso configura lo que tú estás diciendo, una situación social que empobrece a muchas familias que no eran pobres, y las que están pobres las empobrece más todavía, ¿no? Entonces, obviamente que esto va a tener repercusiones sociales importantes en el futuro inmediato. Bueno, no es alentador el panorama, ¿no es cierto? Porque además por ejemplo, escuchábamos ayer a Susana Saldaña hablando sobre el tema de la situación de la pequeña empresa de confecciones, ¿no? Que da empleo pues a muchísima gente que están enfrentando una situación muy crítica, y las salvaguardias era una manera de protegerse, pero el Ministerio de Economía le dice que no y no les da una alternativa, ¿no es cierto?, para compensar la difícil situación que están viviendo. Pero en fin, ayer hablaba justamente con Jesús Salazar Nishi, el presidente de la Sociedad Nacional de Industria, sobre este tema, ¿no? Pero en fin, o sea, esto está complicado por todos lados. No es solo que está contenida la gran inversión minera, por ejemplo, que hay 54.000, 60.000, algunos dicen que hasta 72.000 millones de dólares de inversión minera que está esperando, que en el Perú hay un mínimo de confianza para invertir, ¿no? Si no tiene ese problema de lo que está pasando en las pequeñas empresas, que son las grandes generadoras de empleo, que muchas están cerrando, muchas, ¿no? Ven el panorama muy difícil, ¿no? Sí. Oye, Nicolás, ¿quieres que te dé un dato que pasó muy poco tratado en la prensa nacional, pero que creo que va a impactar a mucha gente ahora que la diga? ¿Me permites que lo diga? Sí, claro. Mira, hay un estudio que la FAO ha publicado, ahorita nomás, ¿ya? Y este estudio de la FAO estudia a nivel mundial por países lo que ellos llaman inseguridad alimentaria. ¿Y qué cosa dice lo de inseguridad alimentaria, Nicolás? La FAO. La FAO, para que los amigos que nos escuchen, y las amigas también, es un organismo de las Naciones Unidas que se dedica a la alimentación y a la agricultura a nivel mundial. Esa es su preocupación. Y hace análisis, ¿no?, cada cierto tiempo, en un año, de cómo está la inseguridad alimentaria. Exitosa. ¿Y qué cosa ha dicho para el Perú, Nicolás? ¿Sabe lo que ha dicho para el Perú, Nicolás? Año 2021, ¿eh? O sea, ahorita esas cifras deben haberse empeorado con la inflación y el escaso crecimiento que acabo de decir. 2021, Nicolás, escuchen bien, no lo está diciendo González Izquierdo, ¿eh? Estoy repitiendo unas cifras de la FAO. ¿Qué dicen?
que 16.600.000 peruanos, el 50.5% de la población, está en una situación de inseguridad alimentaria moderada. ¿Y cómo define moderada? La define así: una persona que ha visto reducida su cantidad y calidad de sus alimentos y no están seguros de obtener alimentos debido a falta de recursos. Inseguridad alimentaria. En esa situación están el 50.5% de la población peruana al 2021, o sea, ahorita. Pero no se queda ahí, Nicolás. ¿Sabes lo que más dice? Que hay 6.800.000 peruanos, 20% de la población, que están en situación de inseguridad alimentaria, ya no moderada, sino grave. ¿Y cómo define esta inseguridad alimentaria grave? ¿Cómo la define? Así: aquellas personas que se han quedado sin alimentos, sufren hambre Exitosa. y no consumen alimentos durante un día o más. Vuelvo a repetir: aquellas personas que se han quedado sin alimentos, sufren hambre y no consumen alimentos durante un día o más. ¿Sabes cuántos están en esa situación hoy día? En 2021, pero yo estoy seguro que eso o se ha mantenido o se ha empeorado un poco. O agravado. 6.800.000 peruanos. 20% de la población del Perú. Y alguien puede decir: oye, González Izquierdo, pero es que antes era peor. No se equivoquen. La FAO da un dato también. El año 2016, o sea, 6 años atrás, ¿cuántos estaban en inseguridad alimentaria grave? 4.100.000 peruanos. O sea que en 6 años, de 2016 al 2022, de 4.100.000 han subido a 6.800.000. Se empeoró. Eso es dato no de González Izquierdo. Qué duro. Por favor. Qué Un duro. organismo internacional que se llama FAO. Y un estudio que ha hecho no solo para el Perú, para varios países del mundo, uno de ellos el Perú, y estas son sus cifras. Entonces, Nicolás, con estas cifras que han pasado casi desapercibidas en nuestro querido país, te pinta la cosa, pues. Claro, pues, porque si tú no le das el valor a esta información, no puedes tener claro. Primero, no entiendes lo que está pasando en el Perú. ¿Por qué hay tanta gente molesta? ¿Por qué hay tanta gente descontenta? ¿Por qué una persona como Castillo puede ganar una elección? ¿No es cierto? O sea, si miras estas cifras puedes entender un poco las motivaciones y razones que puede tener alguna gente, pero por el otro lado debería ser un tremendo jalón de orejas para un país que por el otro lado, si miras los otros números, el número del crecimiento del presupuesto de la República, esto no debería estar ocurriendo, Jorge. No debería estar ocurriendo si hubiera habido una gestión adecuada del recurso público. En pleno siglo XXI, amigos, amigas que nos están viendo y escuchando, ¿cómo puede haber 6.800.000 peruanos que no comen todos los días? Pues no sean malos, pues no sean malos. Jorge, tenemos que terminar hoy con estas cifras dramáticas que nos has tenido a bien recordar y que no deberíamos olvidar sobre lo que es la realidad de nuestro propio país y que nos lo tengan que venir de afuera a decir, ¿no? A llamarnos la atención, a ver si comprendemos un poco la realidad en la que estamos viviendo. Jorge, un abrazo, muchas gracias, como siempre. Chao, Nicolás. Muchas gracias.